Hoy voy a hacer un vídeo sobre un horno... ¡Imposible! Ya me ha oído el gestor de contenidos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a poner en un canal de radioaficionados el vídeo de un horno? Bueno, pero es que los radioaficionados también se calientan la leche por la mañana. Y también se calientan la comida. Y seguro que hacen palomitas. Esas son excusas muy pobres. Tendrás que darme otras que joden. Ya, pero este es un horno microondas. Y además tiene este mando que parece el encoder de sintonía de una emisora. No puedo. Tendrás que meterlo con calzador. Pues entonces no hay problema, porque el canal es mío y tengo un calzador. Efectivamente, el microondas que voy a reparar hoy tiene más de 15 años y falla el mando de selección de tiempo y de potencia. Este mando funciona con un encoder y la reparación que vamos a hacer es desmontar el encoder y limpiarlo, porque lo más fácil es que esté lleno de aceite y de grasa, que es lo que le impide funcionar. Desmontar la cubierta de un microondas no tiene más misterio que ir sacando los tornillos que la sujetan, hasta que encuentras tornillos con cabeza Torx y pin de seguridad. Y cuando no sabes dónde has puesto las puntas para el taladro, tienes que buscarte la vida para sacarlo. Para manipular la chapa os recomiendo usar guantes, porque tanto la propia chapa como los elementos interiores tienen cantos muy afilados. Este es el tornillo que libera el panel frontal, pero antes registraré en vídeo o con una foto cómo están conectados los cables y cómo funciona el mecanismo de apertura de la puerta, información que será muy útil para el posterior montaje. Ya está el controlador desmontado y este es el mando que hay que reparar. Por lo que se ve, esto se alimenta directamente a 220, aquí pone L y N, y aquí hay una pequeña fuente conmutada para sacar la corriente continua necesaria para la lógica de control. Estos son los tres relés que activan las microondas, el grill y el ventilador de convección. Aquí tiene un conector para la apertura de la puerta y un conector para el sensor de temperatura. Será necesario soltar este cable plano y retirar estos 4 tornillos para llegar a la placa del teclado. En un primer vistazo la placa no presenta defectos y está sorprendentemente limpia. De todas formas, antes de volver a montarla, la limpiaré con alcohol isopropílico. Por el otro lado, la única cosa destacable es esta resistencia, que, viendo la carbonilla que hay a su alrededor, es una resistencia que se calienta mucho en su funcionamiento. Esta es la placa del teclado y aquí está el encoder que queremos reparar. Habrá que retirar estos 5 tornillos. Antes de seguir, guardaré todos los tornillos que voy sacando en una cajita con el imán para evitar que se pierdan. Y aquí está el encoder que andamos buscando. Los botones son microrruptores normales. Afortunadamente no es un teclado de membrana, ya que los teclados de membrana suelen fallar mucho más que este tipo de pulsadores. Esta placa también está bastante limpia. Vamos pues ahora a quitar el encoder. Tiramos levemente del botón para desencajarlo y por fin tenemos el acceso despejado al componente que hay que retirar. Ayudándonos del flux para desoldar y de la bomba de aspiración de estaño que ya he usado otras veces, retiramos el estaño que sujeta el componente a la placa. Es necesario enderezar las patitas y asegurarnos de que están completamente sueltas. Para manipular esta placa ya no uso los guantes, puesto que en esta placa no hay elementos sensibles que puedan dañarse por electricidad estática. Una vez retirado todo el estaño, procurando siempre no calentar en exceso el circuito impreso, ya se puede extraer el componente. Como no encontramos ninguna referencia clara para poder encontrar un recambio, no tenemos más remedio que hacer un trabajo de relojero, abrirlo y limpiarlo manualmente. El conjunto del componente se mantiene unido por estas 4 patitas metálicas que hay que ir separando con mucho cuidado. A pesar de que es un material bastante resistente, no hay que doblarlo en exceso, porque es posible que se rompa. Finalmente, con mucha paciencia y con mucho cuidado, se consigue separar las diversas partes del elemento. Se trata de un encoder electromecánico. Tomamos referencia de cómo va montado para poder armarlo después, y lo primero que vemos es la cantidad de aceite o grasa que hay en su interior. Sorprende que, a pesar de lo limpia que estaban las placas de circuito impreso, el encoder está lleno de aceite o de grasa.
Habrá que quitar toda esta grasa para que vuelva a funcionar. La grasa se quita fácilmente usando cualquier desengrasante doméstico y frotándolo con un pincel o un cepillo de dientes. Habrá que limpiar todas y cada una de las partes del componente para eliminar la grasa, siendo especialmente cuidadoso con la parte donde están los cursores que hacen la conmutación para que funcione el encoder. Si se dobla cualquiera de estas 3 patitas que hay en esta parte, el encoder habrá que desecharlo y no podremos reutilizarlo. Usando agua caliente aclararemos las partes que hemos limpiado para retirar totalmente el desengrasante. Después, mojándolo con alcohol isopropílico, conseguiremos eliminar todos los restos de agua que hayan quedado en el componente. Podemos usar también un secador del pelo a baja temperatura para secarlo y dejarlo totalmente listo para el montaje. Mientras se seca, aprovecharé a limpiar las partes plásticas y metálicas que he desmontado del horno. Una vez seco, procedemos al montaje. Aquí se puede ver el resorte y el cursor que marca los pasos del encoder, conjuntamente con los dientes de la rueda dentada. Siendo muy cuidadosos, armamos el resto de piezas. Para finalmente, con la ayuda de un pequeño alicate, volver a cerrar las presillas que mantienen unido todo el conjunto. Cuando se gira un encoder, este genera una señal de pulsos que nos permite saber cuántos pasos se ha avanzado. Paralelamente, se genera una segunda señal que nos permite saber el sentido en el que se está avanzando. Esta señal está desfasada 1/4 de onda respecto de la anterior. Si se avanza en un sentido, en los flancos de subida de la señal de control, la señal de dirección vale 0. Mientras que si se avanza en el otro sentido, en los flancos de subida de la señal de control, la señal de dirección vale 1. Ahora, con la ayuda de 2 polímetros, podré saber si el encoder hace correctamente la conmutación. Parece ser que funciona correctamente. Previo al montaje final, limpiaré las placas para quitar restos de polvo o de suciedad. Me gustaría destacar que estos 3 relés que conmutan grill, microondas y el ventilador de convección son de las partes más delicadas del microondas. Estos relés conmutan bastante potencia y puede que se deteriore con el uso, de forma que o bien el microondas no funciona porque los contactos internos no hacen conexión, o en el peor de los casos, el microondas no se para porque los contactos internos se han quedado pegados. El siguiente paso es volver a soldar el encoder en el circuito impreso. Nos aseguramos que asiente bien y doblamos las patitas para que no se mueva del sitio. Se sueldan los 5 puntos que lo sujetan y quitamos los restos de flux con alcohol isopropílico. Para hacer la prueba definitiva, montaré las 2 placas, le daré provisionalmente corriente y veremos si funciona. Manipularemos las placas con mucho cuidado porque hay 220 voltios, no vaya a llevarme una descarga eléctrica. Ahora giramos el encoder y vemos cómo efectivamente funciona tanto en un sentido como en el otro. El montaje se hace de forma inversa a como se ha desmontado. Vamos encajando las diversas piezas, vamos encajando las diversas placas y las vamos atornillando sobre la carátula frontal, asegurándonos que todo quede en su correcta posición. Se vuelve a montar en el microondas, asegurándonos que los cables están como deben estar, y la única salvedad a tener en cuenta es que para encajar la carátula en el horno es necesario hacerlo con la puerta abierta. Para acabar, probaremos el microondas ya montado. Veremos cómo hemos sido capaces de poner en marcha una cosa averiada. Solo queda agradeceros que hayáis visto el vídeo hasta el final. Saludos de Coalfa 3 Golf. No puede ser. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Romeo Whisky. ¡Qué dramático eres! Vete a molestar al canal de Ciencia del Sofá, anda.